Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 11 del curso de Figma. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerda que en la sesión anterior estábamos viendo un aspecto muy importante dentro de Figma, que es el concepto de constraints, que es hacia qué, digamos, márgenes de los frames que tú vayas creando se van a ir moviendo o escalando los elementos. El día de hoy también vamos a ver un aspecto muy interesante, que es el grid y el auto layout, ¿sí? Para ello, voy a agarrar como referencia pues cualquiera de los frames que tenemos aquí. Por ejemplo, vámonos aquí al del iPhone 11, lo selecciono, presiono Shift 2 para posicionarme en él. Y mira que acá hay algo que se llama Layout Grid. Sobre todo esto, y la gente que esté más acostumbrada a código, incluso la que no, la que venga, por ejemplo, de hacer sus diseños en Photoshop. Por ejemplo, cuando ustedes les piden hacer un sitio web para entornos de escritorio, hay algunos diseñadores que lo que hacían en su Photoshop es empezar a poner como barritas justamente para dividir, ¿sí? De hecho, miren, les voy a enseñar. Esto prácticamente es una pieza de museo en la web, ¿sí? Antes de que existieran grandes frameworks como Bootstrap, Foundation, Material CSS, Bulma, entre otros, este fue el abuelito de todos esos frameworks modernos para hacer sitios responsive que tenemos el día de hoy. 960 Grid System. Ahora, ¿por qué se llamaba 960 Grid System? Porque en la época antes del responsive design y que los dispositivos móviles pudieran soportar un navegador web, digamos que la resolución reina era la de 1024 por 768. De hecho, a lo mejor algunos recuerdan esos monitores que teníamos, los primeros monitores planos con pantallas de plasma, o los monitores viejos que incluso tenían el cinescopio, este aparato que era el que permitía proyectar los píxeles de luz, ¿sí? Entonces, digamos que en ese entonces, en las computadoras de escritorio, en los monitores externos, y en las laptops de ese entonces, la resolución reina era 1024 por 768 de altura, ¿sí? Ahora, entonces, ¿por qué se llamaba 960 Grid System? Porque miren, si hacemos una pequeña resta de 1024 menos 960, eso significaba que nos quedaban 64 píxeles. O sea, es decir, el wrapper, el elemento que envolvía el sitio web, medía 960 Grid System. Y luego, estos 64 píxeles, si lo dividimos entre 2, miren que nos darían 32 píxeles de margen del lado izquierdo, 960 del contenido, más los 32 píxeles del lado derecho. Y con eso tu sitio se quedaba centrado en esa resolución, ¿sí? Entonces, miren, este framework nos ofrecía justamente una grid basada en 16 y en 12 columnas. De hecho, miren que aquí hay capturas de pantallas de sitios que se llegaban a hacer en ese entonces con 960 Grid System. Y miren que cuando yo le doy aquí Show Grid, miren, si ustedes vienen del diseño y si ustedes desde hace años hacen sus diseños para las propuestas visuales de sus proyectos digitales en Photoshop, generalmente los diseñadores empezaban primero haciendo estas barritas. Incluso softwares, por ejemplo, como Fireworks, ya te permitía, digamos, simular esto, ¿sí? Entonces, el grid, el autogrid que trae justamente Figma, nos permite hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí generalmente hoy la mayoría de estos frameworks modernos trabajan a un sistema de 12 columnas. Entonces, por ejemplo, vean que en este sitio tenemos aquí tarjetas que están maquetadas a 3 columnas. Eso significa que de esas 12 columnas disponibles, miren que aquí cada tarjeta ocupa 4. Digamos que aquí la regla para que los elementos compartan una misma fila es que la sumatoria, pues en este caso de 12 o de 16 grids, ¿sí? Por ejemplo, vean acá el sitio de Drupal, ¿no? Esta parte que dice Drupal, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. El formulario, vean que tiene 5. Y entre el formulario y la zona del texto que dice Drupal hay una. Entonces, si sumamos 7
6 más 1, 7 más 5, 12. Entonces, digamos que esa es la regla de oro de la maquetación cuando estás trabajando en un sistema de retículas basados en n número de columnas. Si tu sistema es de 12, pues la sumatoria para los elementos que están en una misma fila tienen que dar 12. Si es 16, pues tienes que sumar 16, ¿sí? Entonces, fíjense que esto ya no los permite hacer Figma. Miren que si nos vamos a Figma, por ejemplo, miren que si yo aquí activo la grid, miren, vean estos puntitos en rojo. Tú puedes cambiar el color, simplemente darle aquí, miren, aquí pueden cambiar el espectro de color, ¿sí? Vean cómo van cambiando con ese color. Yo le voy a dejar el rojo predeterminado. Y ahora, muy importante, por ejemplo, vean que aquí nos está diciendo el tamaño de cada cuadrito. Miren que si nos acercamos más, vamos a acercarnos a la grid, ¿sí? Pues cada uno de estos cuadritos representa... cada uno de estos cuadritos representan 10 píxeles, porque aquí mi grid dice 10 píxeles. Por ejemplo, recuerden que el tamaño base de la tipografía es de 16 píxeles en la mayoría de los navegadores. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar como base 16 píxeles, ¿sí? Aquí en lugar de 10 le decimos que sean de 16 píxeles. Vean que los cuadros ya se hicieron un poquito más grandes. Pero, por ejemplo, imagínense que yo esta tarjeta la quiero al tamaño, pues, de mi dispositivo móvil, pero le quiero dar un padding, es decir, un espaciado interno de 16 píxeles de cada lado. Entonces, miren, pensando que este es el background de mi card, pues yo podría hacer esto, ¿no? Y entonces los cuadritos me van ayudando, digamos, aquí el tamaño de este iPhone 11, digamos, ahí se me rompe un poco, pero bueno, sería cuestión de también calcularlo. Ahí está. ¿Sí? Y entonces miren que ya tendría 16 píxeles de un lado y 16 píxeles del otro. Por ejemplo, esta técnica de las grids con Ahora, muy importante, aquí aparentemente desapareció, pero vean que lo que tengo seleccionado es, pues en este caso, el cuadro que simula mi card, ¿sí? El grid es una propiedad de los frames. Entonces tengo que seleccionar el frame y mira que ahí vuelve a salir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando estamos en una interfaz móvil, esta técnica de los grids, esta yo la ocupo mucho. Ya en el proyecto final de este curso me vas a ver cómo en la versión móvil esto me ayuda mucho, ¿sí? Ahora, no solamente tenemos una cuadrícula así definiendo el espaciado de cada cuadrito. Ve que acá tenemos opciones. Por ejemplo, miren, columnas. Ah, miren que esto se parece a el efecto de 960 Grid System. Entonces, fíjense que en una interfaz móvil, ¿sí? Por ejemplo, vámonos por ejemplo, esta del iPhone 11, vamos a dejarlas en Grid, ¿sí? Luego, vámonos a mi resolución de escritorio, ¿sí? Y entonces, miren, aquí podríamos trabajar eso de las columnas. Por ejemplo, imagínense que esto no es una Hero Image, sino más bien es una tarjeta, ¿no? Y hagan de cuenta que yo la quiero a 3 columnas. Ah, bueno, pues agarro mi frame, aquí activo el Layout Grid, ¿sí? Aquí activo el Layout Grid, lo activo a columnas y vean que aquí me está diciendo cuántas columnas vas a querer. Vamos a decirle que yo quiero 3 columnas, ¿sí? Aquí el tipo, si las columnas van a ir centradas, si las columnas van a ir a la derecha, a la izquierda. Por ejemplo, esto tendría mucho sentido si estuviéramos maquetando bajo el enfoque antiguo de maquetación con los float left, float right. Pero hoy, gracias a Flexbox y Grid, hablando de código, ya no necesitamos hacer eso, ¿sí? Entonces, aquí stretch significa que pues, se adaptan al tamaño disponible, ¿sí? Ve que aquí también tú puedes manejarle un width en particular. Obviamente no tendría que ser stretch, tendría que ser otro. Por ejemplo, miren, ahí a la izquierda y definirlas a 200 píxeles. Ahí están mis columnas de 200 píxeles. El offset, es decir, ¿sí? El offset es, digamos, un espacio antes de la columna. Entonces, en este caso, al decirle 20, son 20 píxeles antes de cada columna, ¿sí? Y los Gooders, recuerden que son los espaciados. Miren que hay 20 píxeles entre cada espaciado. Por ejemplo, si yo necesitara una grid donde no hubiera espaciado entre las columnas, le pongo 0 y miren, ahí prácticamente están pegaditas, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a dejarle que sea una grid de columnas que sea stretch, es decir, que se adapten al tamaño que requerimos. Y vamos a decirle que va a haber un espaciado de 32 píxeles, que vendrían a ser como 2 rems,
hablando ya de unidades de medida para maquetar en la web, ¿sí? Ahí está. Y ojo, por ejemplo, si yo quisiera conservar este mismo margen en las orillas, aquí el margin, pues miren, si es 32 entre los elementos, pues podría manejar 16 píxeles de un lado y 16 píxeles del otro, o directamente 32 píxeles. Si lo analizan esto, para los que sepan de código y hayan trabajado con Flexbox, esto se parece mucho a cuando empezamos a utilizar la propiedad Justify Content, que alinea el eje principal de Flexbox con Space Between, Space Around, Space Evenly, ¿sí? Recuerden que en mi canal de YouTube hay un curso de Flexbox. Muy bien, entonces fíjense, vamos a dejarlo ahí con márgenes laterales igual a los internos. Y entonces fíjense, ya tengo ahí la referencia de la columna. Si yo quisiera, imagínense que esta es una tarjeta, pues lo único que yo tendría que hacer es adaptar. Vamos a utilizar la herramienta K, que es la escala. Vamos a escalar esta Hero Image a que quepa ahí, miren, ahí está quedando perfecto. Y aquí pues simplemente duplico, ¿no? Y entonces miren que ya tengo la referencia para hacer un layout en columnas, ¿no? De igual manera, vean que, digamos que generalmente siempre solemos preocuparnos más cuando estamos maquetando por las columnas, porque las filas como tal ya se van generando, digamos, de manera automática, ¿no? Si yo, por ejemplo, si aquí yo tuviera 7 tarjetas y voy a tener 3 columnas, pues yo ya sé que se me van a generar también 3 filas, ¿no? La primera fila con 3 cars, la segunda con 3 y la última con 1 porque tengo 7 elementos. Entonces, a mí francamente se me hace como muy raro trabajar en base a filas, pero hay ciertas maquetaciones, por ejemplo, imagínense una línea de tiempo donde a lo mejor vas acomodando de manera en base justamente a filas ciertos elementos. También vean, y eso se lo voy a activar al frame del iPad, ¿sí? Miren que también cuando activamos el AutoGrid podemos aplicar también la visualización a manera de filas, ¿sí? Ahora, de nueva cuenta, para que los que han trabajado con Flexbox, recuerden que Flexbox podemos trabajar los elementos en fila con la propiedad FlexDirection Row y podemos trabajar los elementos en columna con la propiedad FlexDirection Column. Entonces vean que esto más o menos, por eso es que Figma va finalmente al ser una herramienta de experiencia de interfaz, de diseño de interfaz de usuario, que va directamente hacia allá, trabajarlo en desarrollo web o desarrollo nativo, pues tienen que ver mucho los elementos que nos ofrecen con sus herramientas visuales. Y vean que acá, bueno, pues la diferencia es que en el iPad, miren que ahora tengo 5 filas, ¿no? De igual manera, las mismas opciones que vimos para las columnas, ¿sí? Vamos a dejarle aquí igual, ¿no? Que sean 32 píxeles de margen externo y 32 entre las filas. Y miren que ahí prácticamente lo tengo. Ahora, ¿qué pasa si tú necesitaras? Fíjate que todas las herramientas que hemos trabajado, aquí tienen su simbolito de menos para eliminarlo o de más para agregarlo. Entonces, ¿qué pasaría? Y ve que eso es tanto en los rellenos, en los strokes, en todo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si sobre estas filas yo necesitara unas columnas, ¿no? Para generar, por ejemplo, una cuadrícula, lo que ya sería trabajar, por ejemplo, con el módulo de grid CSS, pues ve que aquí yo puedo agregar sobre un grid existente otro. Miren que ahí por default se genera el grid el grid predeterminado de 10 píxeles, pero por ejemplo, miren, vamos a decirle que sea, por ejemplo, columnas. Y miren cómo ahí ya estoy generando, miren, ahora sí, una cuadrícula de 5 filas por 5 columnas, ¿no? De igual manera, para que tenga como el mismo espaciado, vamos a decirle 32 píxeles de márgenes exteriores y 32 píxeles de espaciado interno. Y miren que al usar justamente en frame 2 layout grid, estoy simulando lo que en código sería trabajar con la especificación de grid CSS, que, ojo, después del curso de Figma voy a hacer una miniserie como la que esté de Flexbox en mi canal, pero sobre grid CSS. Si tú ya vienes del futuro, seguramente ya está en mi canal, entonces te invito a que veas si ya eres un agente del futuro y esa miniserie está en mi canal. Entonces vean lo interesante de esta herramienta de las grids de Figma. Vamos a dejar por aquí
el video, y en el siguiente te voy a enseñar otra característica que tiene que ver mucho con la técnica de maquetación ya llevándolo a CSS, que es el auto layout, pero de eso hablamos en la siguiente sesión. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente, comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento, y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.